Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video vamos a hablar de las células gliales o también llamadas como neuroglía. Y al final del video vamos a hablar también sobre la sinapsis. Vamos a hablar de los tipos de células gliales que hay, tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema nervioso central. Pues bien, las células gliales, la palabra glía significa cola o adhesivo en griego. Por lo tanto, las células gliales, el término neuroglía quiere decir adhesivo de las neuronas, pero no únicamente las van a sostener. Estas neuroglías tienen otras funciones que aquí vamos a ver. Las células gliales son mucho más que las células nerviosas, pero las que transmiten el impulso nervioso son las neuronas, no las células gliales. ¿De acuerdo? Las células gliales no transmiten impulsos nerviosos. Estas células gliales se van a encontrar alrededor de las neuronas y les van a dar apoyo, las van a sostener, las van a nutrir, las van a ayudar con el soporte estructural y metabólico a las mismas neuronas. Y también van a eliminar neuronas muertas o neuronas que estén dañadas o sustancias que estén alrededor de la célula que no le sirva al sistema nervioso. Estas células gliales las van a limpiar. Por lo tanto, en las funciones que encontramos es soporte mecánico neuronal, es decir, la va a sostener en su lugar a las neuronas. Aislamiento del axón. Las células gliales son las que van a aislar el axón de la neurona, como mediante mielina. Las células gliales van a producir mielina y van a envolver al axón en mielina. Mantenimiento del microambiente y nutrición neuronal. Al decir mantenimiento del microambiente neuronal, es decir, todo lo que está alrededor de la neurona va a ser controlado por las células gliales. Las células gliales van a limpiar o eliminar todo lo que no le sirva a la neurona. Y al decir nutrición neuronal, se refiere a que las células gliales son las que van a transmitir nutrientes desde los capilares sanguíneos hacia las neuronas. Vamos a clasificar a las células gliales en dos tipos. Clasificación topográfica es dependiendo en dónde están ubicadas topográficamente. Unas las vamos a encontrar en el sistema nervioso central y las vamos a llamar glía central, mientras que otras las vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico y las vamos a llamar glía periférica. Las glías centrales vamos a encontrar cuatro tipos de células. Una es las células ependimarias, otras son los astrocitos, otros son los oligodendrocitos y la microglía. Mientras que la glía periférica la vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico y estas vamos a tener tres tipos de células. Las células satélites, también llamadas células capsulares, las células de Schwann y las células de Müller. ¿De acuerdo? La glía central la vamos a encontrar en el sistema nervioso central, mientras que la glía periférica la vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. Vamos a comenzar con la neuroglía del sistema nervioso central, que se llama glía central, y vamos a irnos en orden. Primero vimos que están las células ependimarias. Las células ependimarias también se llaman ependimocitos. Citocélula, ¿ok? Células ependimarias, ependimocitos. Los ependimocitos van a formar el revestimiento epitelial de los ventrículos cerebrales y del conducto del epéndimo. ¿A qué me refiero con eso? Lo vamos a encontrar en el revestimiento, la capa interna que está en las cavidades del cerebro, es decir, los ventrículos cerebrales, y también del conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo es un conducto que tenemos aquí, en la parte central de la médula espinal, y lo recorre en todo su trayecto. En este conducto del epéndimo va a circular líquido cefalorraquídeo, también en los ventrículos cerebrales.
Y en el revestimiento de los ventrículos cerebrales y del conducto del epéndimo, aquí vamos a encontrar ependimocitos. Conducto del epéndimo, ependimocitos, de ahí el nombre del conducto. Va a estar en medio de la médula espinal, exactamente en medio de donde tenemos la materia gris de la médula espinal. Los astrocitos o astroglía. Astro viene porque se asemejan a una estrella. Es decir, astrocitos, células estrelladas o con forma de estrella. Astroglía, glía con forma de estrella. Estas van a proporcionar soporte físico y también neuronal a las neuronas. Pero no solamente esto, también van a limpiar los desechos del cerebro. ¿A qué nos referimos? Proporcionan soporte físico, es decir, van a sostener a las neuronas en su lugar. Y también proporcionan soporte nutricional. Gracias a los astrocitos, la neurona se puede nutrir porque los astrocitos transfieren nutrientes desde los capilares hacia las neuronas. Y limpian los desechos del cerebro, van a fagocitar, van a destruir todo lo que no sirva. Como ya les había mencionado, transportan nutrientes hacia las neuronas. Sostienen en su lugar a las neuronas, las sostienen en su lugar y también digieren partes de células muertas, así como también van a destruir células que estén dañadas. Y regulan el contenido del espacio extracelular, es decir, van a encargarse de todo lo que está entre las neuronas, de estarlo limpiando y mantener el microambiente. Aquí tenemos a una neurona y un astrocito, y este es un capilar. Es decir, el astrocito, además de sostener a la neurona en su lugar, le va a ayudar a transmitir nutrientes desde los capilares, desde el torrente sanguíneo, hacia la neurona. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, además de tener la función de sostener y de unir en su lugar a las neuronas, los oligodendrocitos van a formar una vaina de mielina en las neuronas que están solamente en el sistema nervioso central. Recordemos que el oligodendrocito es del sistema nervioso central, es de la neuroglía central. Y este oligodendrocito va a mielinizar varias partes de un mismo axón y el mismo oligodendrocito va a mielinizar varias partes de un axón, varias partes de diferentes axones de diferentes neuronas. Aquí tenemos un oligodendrocito y aquí tenemos un axón de una neurona, acá tenemos otro axón de otra neurona y aquí tenemos otro axón de otra neurona. Es decir, un solo oligodendrocito puede mielinizar varios axones de varias neuronas, pero no todo el axón en su totalidad, sino segmentos del axón. Es decir, este oligodendrocito está mielinizando solamente dos segmentos de este axón, que vemos este segmento y este otro. Un solo oligodendrocito puede mielinizar varios segmentos de un solo axón de la misma neurona y también mielinizar varios segmentos de varios axones de diferentes neuronas. A diferencia de una célula que produce mielina en el sistema nervioso periférico, que ahorita lo vamos a ver más adelante. La microglía. La microglía se encarga de fagocitar o limpiar las células dañadas o muertas, así como también los astrocitos. La microglía se encarga de esto. Y esta microglía se va a activar en caso de algún daño o de inflamación. Y como dice aquí, va a digerir restos de neuronas muertas, así como fragmentos de mielina que ya no le sirva al sistema nervioso y también neuronas lesionadas. Se llama microglía porque es de las células glías más pequeñas, por eso microglía, micro de pequeño. Aquí tenemos a una microglía, aquí tenemos un astrocito
que está sosteniendo a la neurona en su lugar y también le está dando nutrientes. Y tenemos aquí a un oligodendrocito que está mielinizando a varios axones. Aquí tenemos un axón y aquí tenemos a otro axón. ¿Okay? Un solo oligodendrocito va a mielinizar varios segmentos de un mismo axón, pero no a todo el axón en su totalidad. Como vemos en este ejemplo, este solo axón está siendo mielinizado por dos oligodendrocitos, por este que está aquí y por este que está acá. ¿De acuerdo? Y las células ependimarias van a revestir los espacios cerebrales y el conducto del epéndimo, de la médula espinal. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la neuroglía del sistema nervioso periférico o glía periférica. Aquí está mal escrito, es glía periférica. Tenemos primero a las células satélites. Estas células también se llaman células capsulares, células satélites o capsulares. Y estas van a proporcionar soporte físico, así como protección y nutrición a las neuronas ganglionares. Solamente las neuronas que están en los ganglios. Aquí tenemos en color lila o morado a varias células capsulares o células satélites que están protegiendo a un ganglio. Las células de Schwann se llaman así por su descubridor, Schwann, así se apellidaba, y estas células van a formar mielina alrededor de los axones, pero solamente del sistema nervioso periférico. Y esta célula de Schwann únicamente va a mielinizar un único segmento de un solo axón. No va a mielinizar varios axones, ni a todo el axón, sino un solo segmento, de tal forma que este axón tiene varias células de Schwann. Aquí tenemos a 1, 2, 3 y 4. Y va a formar mielina para cubrir al axón. ¿De acuerdo? A diferencia con el sistema nervioso central, tenemos a los oligodendrocitos, que son los que forman mielina, y un solo oligodendrocito puede mielinizar varios segmentos del mismo axón, así como varios segmentos de varios axones a la vez. Aquí en el sistema nervioso periférico, solamente las células de Schwann producen mielina de un solo segmento, es decir, una sola parte del mismo axón, de un único axón. Tenemos a las células de Müller. Estas células de Müller van a dar estructura, nutrición y protección a los elementos fotosensibles de la retina. Es decir, las células de Müller van a proteger, van a sostener y van a nutrir a las células fotosensibles de la retina del ojo. Esta es una célula de Müller, esta que está aquí. Esta célula está alargada y está sosteniendo y protegiendo a todas las células que son células fotosensibles que tenemos en la retina de los ojos. En esta otra imagen está un poco más clara. La célula de Müller es esta que está aquí, está larga, de color claro, y está sosteniendo a todas las estructuras fotosensibles de la retina del ojo. Ok, pasemos al siguiente tema, que es la sinapsis. Sinapsis, que viene del griego sinapsis, y esta significa unión. Como definición de la sinapsis, ¿qué tenemos de definición? Pues tenemos que es el mecanismo de comunicación principalmente entre dos o más neuronas. Por medio de la sinapsis, las neuronas se comunican entre sí, pero dice aquí principalmente entre dos o más neuronas. Es decir, por medio de la sinapsis, no solamente se comunican de una neurona a otra, sino puede ser desde una neurona hacia un músculo, hacia una parte de un tejido o hacia una glándula. ¿Y cuál es la finalidad de la sinapsis? Tiene como finalidad transmitir un impulso nervioso, el cual va a estar destinado a coordinar una función específica en el organismo. Por medio de la sinapsis, esta información
se recorre de un punto a otro en el organismo. Aquí tenemos a varias neuronas haciendo sinapsis, es decir, haciendo unión o comunicación entre sí. Aquí tenemos una neurona, aquí se está haciendo una sinapsis entre estos terminales axónicos y estas dendritas. Aquí tenemos otra neurona, acá tenemos otra sinapsis, otra neurona, otra sinapsis, otra neurona, otra sinapsis, otra neurona, otra sinapsis y así sucesivamente. ¿De acuerdo? La sinapsis, como ya les mencioné, puede ocurrir desde una neurona hacia otra, pero no solamente de una neurona a otra, sino también desde una neurona a un músculo, desde una neurona hacia un tejido o desde una neurona a una glándula. La célula, la neurona que transmite el impulso nervioso desde una neurona hacia la otra, se llama célula presináptica o neurona presináptica o neurona emisora. Y el impulso nervioso que transmite se llama potencial de acción. Este potencial de acción lo transmite una célula presináptica hacia otra célula. Esta otra célula se le va a llamar célula postsináptica o célula receptora. Está fácil. Célula presináptica antes de la sinapsis y célula postsináptica después de la sinapsis. Emisora es la que emite, receptora es la que la recibe. ¿Ok? Esta sinapsis se va a clasificar también dependiendo la localización en donde ocurre esta sinapsis, esta comunicación. Esta clasificación se le llama axosomática, axodendrítica y axoaxónica. Es decir, la célula presináptica se va a unir a una parte, va a hacer sinapsis con una parte del cuerpo de la otra neurona, del soma de la otra neurona. Recordemos que cuerpo es el soma. Por eso se llama sinapsis axosomática, porque es desde el axón, desde la célula presináptica hasta el soma o el cuerpo de la célula postsináptica. La sinapsis axodendrítica. La sinapsis axodendrítica es la que conocemos normalmente, de hecho viene en la imagen anterior. Axodendrítica. La sinapsis axodendrítica sucede desde el axón de una célula presináptica hasta las dendritas o una dendrita de la célula postsináptica. Por eso se llama axodendrítica, desde el axón de la célula presináptica hasta la dendrita de la célula postsináptica. Y tenemos también la sinapsis axónica, es decir, desde el axón de la célula presináptica hasta el axón de la célula postsináptica. Una vez que comprendemos las partes de la célula, es fácil comprender qué significan estos nombres: sinapsis axoaxónica, sinapsis axodendrítica y sinapsis axosomática. Aquí en esta imagen podemos ver diferentes ejemplos de estas sinapsis. Aquí tenemos la sinapsis axosomática, desde el axón de la célula presináptica hasta el soma o el cuerpo neuronal. Acá tenemos una sinapsis axoaxónica, es decir, desde el axón de una célula presináptica hasta directamente el axón de una célula postsináptica. Y también tenemos aquí la sinapsis axodendrítica, que es la que conocemos normalmente, la que van a encontrar en la mayoría de los libros o páginas de internet. Desde la sinapsis que ocurre desde el axón de una célula presináptica directamente a las dendritas o a una dendrita de la célula postsináptica. Está fácil de comprender, espero que lo haya explicado lo mejor posible. Por hoy sería todo. Los invito a seguir estudiando, ya saben, no se queden solamente con la información que uno les otorgue. Y por hoy, por mi parte, sería todo. Que tengan muy buen estudio. Saludos, hasta luego, chao.